Apocalipsis, un libro abierto. Numerosos acontecimientos, algunos sublimes, otros terribles, pero todos igualmente importantes, ocurrirán muy pronto en nuestro planeta Tierra. Y Dios, que conoce minuciosamente el futuro, decidió compartir el tesoro de su sabiduría profética con sus criaturas. Por eso, durante 3 milenios y medio, se reveló a sí mismo por medio de la Biblia, que es su santa palabra escrita. Y nos habla de un modo especialmente dulce y poderoso en la última parte de ella, el Apocalipsis, en el cual todos los libros de la Biblia se encuentran y alcanzan su culminación. Un hecho que pone en evidencia la grandiosidad del contenido del Apocalipsis es la forma como llegó hasta nosotros. Fue por canales santos, capaces de conservar su pureza. Allí nos lo dice en su primer versículo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En la rocosa isla prisión de Patmos, San Juan fue el eslabón de la cadena de la revelación del Apocalipsis, que tuvo el privilegio de escribir en el lenguaje humano las inefables bellezas del mensaje de Dios. Ese mensaje que hoy se abre a nuestra comprensión para bendecirnos. Varios puntos importantes se destacan en nuestra hoja guía de hoy. En primer lugar, el Apocalipsis es la última parte de la Santa Biblia. En ese libro, Dios concentró dosis impresionantes de mensajes divinos para nuestra época. En segundo lugar, es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, es un libro abierto por Dios para nuestra comprensión y orientación. Por medio de símbolos elocuentes, nos revela la persona de Jesucristo en la forma más sublime y gloriosa que podríamos imaginar. Además, es la revelación de Jesucristo, pues nos ayuda a comprender la obra que Él realiza en favor de nuestra salvación. También es la revelación de Jesucristo, pues nos revela el pensamiento del Señor. Usted quedará impresionado al ver que el Apocalipsis es un fascinante cofre que contiene el tesoro de prácticamente todas las doctrinas cristianas. En tercer lugar, es el libro profético por excelencia que nos revela las cosas que deben suceder pronto. La mayoría de los mensajes proféticos están expresados en símbolos que deben ser explicados. ¿Dónde buscar la clave de su interpretación? Utilizaremos el método que Cristo usó para explicar las partes difíciles de las Escrituras. Por eso, lo llamamos método cristiano de interpretación bíblica, que consiste en dejar que la Biblia se interprete a sí misma, como lo demuestra San Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Cuando Jesús aplicó este método, ellos entendieron las partes oscuras de las Escrituras y experimentaron una emoción nueva y gozosa que los llevó a decir: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Otro descubrimiento importante: la forma como termina el Apocalipsis demuestra que no debemos alterar su contenido. El Señor declara: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué podemos esperar del estudio del Apocalipsis? En primer lugar, nos dará un encuentro personal con Jesús en la nueva y maravillosa luz que nos provee este libro, al abrir nuestra mente a una comprensión de la historia desde la cruz hasta la culminación del conflicto entre Cristo y Satanás. También nos dará un discernimiento increíble de los acontecimientos actuales, de lo que sucederá en el futuro próximo y también en el lejano. Nos revelará las tretas con las cuales Satanás trata de enredar a la gente y el poder que Dios nos dio para vencerlo. Nos emocionaremos al ver cuánto nos ama Dios y cómo está interesado en hablarnos por medio del Espíritu Santo y de la Santa Biblia. Y un descubrimiento conmovedor. Hay una bendición para usted y para mí, que estamos dispuestos a estudiar y a obedecer la revelación del Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, hay una consulta que tal vez haré más hacia el final, ya que los días de semana algunos van llegando unos minutitos después, y es relacionado con los días de Semana Santa. Por esa razón hay algunos temas que están allí puestos en lista nomás. No hemos puesto ahí todavía la parte que tiene que ver con las 7 trompetas, con el 666, con la bestia de Apocalipsis 13, con la gran ramera de Apocalipsis 17 y demás, porque el temario es más amplio que lo que colocamos aquí. Nuestro tema de hoy entonces, como ya fue anunciado, tiene que ver con el personaje central del Apocalipsis. De hecho, que cuando leemos un libro y podemos descubrir cuál es el personaje central, disfrutamos mucho más de toda la trama que nos va ofreciendo ese libro. No hay dudas cuando uno lee el libro del Apocalipsis acerca de cuál es el personaje central. Como una especie de hilo de oro aparece a través de todos los capítulos del Apocalipsis. Aparece en cada capítulo a través del lenguaje simbólico de una forma significativa, de una forma destacada. Por eso es que a veces me gusta decir que nuestro Señor Jesucristo es algo así como el alma del Apocalipsis. Aquí tenéis una ilustración. Estaba buscándola y me alegro de haberla encontrado. En el capítulo número 1, nuestro Señor Jesucristo aparece como el sacrificio pleno y como nuestro sacerdote. En el capítulo 2 del Apocalipsis aparece interesado por su iglesia. En el capítulo 3 como el Creador compartiendo su trono con los redimidos. Capítulos 4 y 5 como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Capítulo 6 como el gran conductor de la iglesia y el vencedor. Capítulo 7 con la multitud lavada por su sangre. Capítulos 8 y 9 recibe las oraciones y reprime los poderes del mal. El capítulo el número 10 anunciando que el tiempo no será más. Capítulo 11 recibe los reinos de parte del Padre. Capítulo 12 como conquistador de la muerte en el trono. Capítulo 13 como autor del libro de la vida. Capítulo 14 como el Cordero del monte de Sión, con 3 grandes mensajes para nuestra época, que ya los estudiaremos en su oportunidad. Capítulos 15 y 16 como el Cordero recibiendo alabanza. 17 y 18 llamando a salir de la Babilonia simbólica, mística.
19 como Rey de Reyes y Señor de Señores, capítulo 20 como el que sujetará a Satanás durante el milenio y lo destruirá al fin del milenio, capítulo 21 como recreador que enjugará toda lágrima, 22 como juez que da recompensa final enviando la última amonestación a este mundo perdido. No es posible pasar por alto la realidad de que Jesús es realmente el personaje central del libro del Apocalipsis. Decíamos ayer que Apocalipsis significa revelación y aparece ya desde su primer versículo diciendo que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio y que la envió por medio de su ángel a Juan su siervo para manifestar las cosas que han de suceder pronto. Nos revela la persona de Jesucristo, nos revela la obra de Jesucristo y el pensamiento de Jesucristo. Como menciona aquí en la nota introductoria, el libro comienza diciéndonos que es la revelación de Jesucristo y allí se nos expone un terrible conflicto que alcanza verdaderas dimensiones cósmicas. De él me ocuparé mucho más mañana, pero mencionemos que el Apocalipsis revela un conflicto cósmico y ese conflicto tiene que ver con el control de la mente. Por un lado, Jesús con la ley del bien, amor y verdad. Y del otro lado, Satanás, el que gestó la primera y gran rebelión, una rebelión que condujo a los ángeles, no a todos, a una tercera parte, y después involucró al planeta Tierra en el terreno del mal y del pecado. El Apocalipsis no solamente revela los entretelones más íntimos para abrirnos los ojos a la realidad de este gigantesco conflicto cósmico, el cual muchos ignoran, sino que también nos lo presenta como el triunfador final en ese gran conflicto. De paso, ahí menciono en la nota introductoria que en los primeros capítulos aparecen 137 formas diversas de hablar de Cristo, en solamente los primeros 3 capítulos. En verdad Apocalipsis tiene por lo menos 38 nombres y títulos descriptivos de Jesús. Pero el hecho de que en un libro que tiene más o menos unas 20 páginas, se menciona 250 veces a Jesús, ilustra claramente que Él es el personaje central del Apocalipsis. ¿Y por qué razón es que tiene 38 nombres y títulos descriptivos? Nosotros tenemos 1 o 2 nombres, por ahí alguien tendrá 3 nombres. Por una razón muy simple. En la mentalidad de los días bíblicos, el nombre estaba llamado a expresar las características de la persona. Por ejemplo, Jacob significa engañador. Y si vosotros recordáis el relato bíblico de Jacob y de su hermano, recordaréis que él le compró, primero le compró la primogenitura a su hermano. ¿Recordáis por cuánto? Pagaba barato el ciudadano, por un plato de lentejas. Y después, claro, asesorado por su madre, se colocó para engañar a su padre, que estaba ciego prácticamente, unos cueros, porque su hermano era muy velludo y él era prácticamente lampiño, y como el padre no podía ver, pero tenía olfato todavía, se colocó las ropas de su hermano y entonces trató de fingir que era su hermano para recibir la bendición de la primogenitura. Bien ganado tuvo el nombre Jacob. Pero después que obtuvo una tremenda y significativa victoria espiritual, allí de rodillas, orando toda una noche y luchando por su vida, tratando de arreglar sus cosas con Dios, el ángel de Dios le dijo: desde hoy no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, que quiere decir vencedor con Dios, porque has luchado con los hombres y con Dios y has obtenido una victoria. Eso ilustra lo que queremos decir de que el nombre estaba llamado a expresar las características de quien lo llevaba. Un nombre es poco para hablar del personaje central del Apocalipsis. Media docena de nombres que ningún ser humano tiene no alcanza para describir la grandiosidad de la persona majestuosa de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso es que Apocalipsis presenta 38 nombres distintos, en distintos ángulos, de acuerdo a la faceta que se quiere destacar de su majestuosa personalidad. Se usa el nombre más adecuado posible para tratar de expresar eso grandioso que es Jesucristo el Señor. Y para mejor, en los primeros 3 capítulos, como decía, unas 137 formas distintas de manejar esos nombres variados del Señor. Solamente ese detalle ya alcanza, por lo menos en mi mente, para quedar fascinado con la realidad de que aquí tenemos más que un hombre. En esta revelación que viene de Dios, tenemos a un personaje que trasciende todo lo imaginable y que va más allá de la humanidad y que va más allá del papel de los ángeles y que penetra en la misma esencia inentrañable de Dios. Pero vamos a ver todavía un poquitico más. Algunos detalles sobre símbolos. En el capítulo 1 aparece nuestro Señor Jesucristo y vamos a leer allí en la página 1141 de una manera interesantísima para pintar su majestuosa personalidad. Y nos encontraremos con un símbolo también interesante. A ver, Calonge, los versículos 11 y 12, capítulo 1, versículos 11 y 12. Habría que ligar lo que... Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Gracias. 7 candeleros de oro. ¿Qué representan esos 7 candeleros de oro? Recordáis que decíamos que Apocalipsis fue revelado en lenguaje de símbolos, como una ilustración de cómo buscar los símbolos, en lugar de comenzar a imaginar y encontrar deductivamente en nuestro propio pensamiento. Un voluntario para leer el versículo número 20. ¿Quién quiere leerme el versículo 20? Un voluntario del público. Gracias. Notáis cómo Apocalipsis, además de darnos, su esposa está de este lado, además de hablarnos en lenguaje de símbolos, nos da la clave de interpretación. Esa información no está en el Apocalipsis, pero la necesitaba el amigo que llegó. De manera entonces que ahí dice que los 7 candeleros de oro son símbolos de las 7 iglesias, y de aquí a poco, cuando vayamos en otra lección, descubriréis que esas iglesias también son un símbolo que se proyecta en forma gradual, como decíamos ayer, desde los días de Juan a lo que iba a suceder en un futuro cercano a Juan y lo que se extendería hacia un futuro más lejano y que llegaría hasta el fin de los tiempos. Ahora, uno como el Hijo del Hombre, dice en el versículo 13, caminando en medio de los 7 candeleros de oro. El título Hijo del Hombre ya aparece en los Evangelios, es uno de los nombres de Jesús el Señor. Cristo caminando en medio de los 7 candeleros de oro, los cuales representan las 7 iglesias, que es un símbolo de 7 etapas de la historia del pueblo de Dios. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí me hace bien descubrir que Apocalipsis me revela a Cristo acompañando a su pueblo a través de los tiempos. Y en esa tortuosa peregrinación de los días en los cuales el Imperio Romano persiguió a la iglesia cristiana, cuando los cristianos eran lanzados en medio del clamor de las tribunas a las arenas del circo romano indefensos para que famélicas fieras los devoraran, mientras esos mártires cristianos con toda la fe del alma, por amor a Cristo, entregaban su vida y se derramaba su sangre, Cristo caminando en medio de su iglesia, como diciendo, yo he dado mi vida por ti, pero yo que he muerto también estoy vivo porque he resucitado, y el que cree en mí, aunque muera, un día tendrá la vida eterna, habrá resurrección real de la carne.
Y cuando la iglesia perseguida tiene que esconderse en las entrañas de la tierra, en las catacumbas romanas, me parece ver a Cristo allí, descendiendo en las profundidades de esas catacumbas, y en medio de las tinieblas, aquel que es la luz del mundo, iluminar esos corazones, acompañando. Pero me hace bien saber que ese 7, que en el lenguaje profético tiene un sentido de totalidad y de perfección, y que sin duda está queriendo decirnos que acompaña o camina en medio de las 7 iglesias, que acompaña a la iglesia a través de todos los tiempos, en la totalidad del período que duraría la iglesia. Me hace bien pensar que en este siglo secularizado y de desorientación, cuando uno camina por las calles de nuestras grandes ciudades y ve un mar de gente yendo y viniendo, y muchos de ellos con la desesperación pintada en el rostro, esos jóvenes con cara de desaliento, exhibiendo modas que ya no hablan de elegancia, en la que se exagera lo grotesco. Jóvenes insatisfechos con todo, hasta con la estética, y de hombros caídos, la etapa de la vida que debieran tener todo el vigor del mundo, y como para llevarse el mundo por delante, uno los ve derrotados, caídos. Y padres y madres preocupados, y algunos que van hablando solos por la calle, por esa presión tremenda del estrés que tienen al no saber cómo resolver los acuciantes conflictos de la vida y del alma también. Me hace bien saber que Cristo está caminando en medio de su pueblo, aún en nuestras ciudades, aquel que es la estrella resplandeciente de la mañana, marcando el rumbo que debemos seguir. Pero notad la descripción que se hace de Jesucristo aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y voy a comenzar a leer y a comentar desde el versículo 13 en adelante. Me gusta leer esto por mí mismo porque tiene una elocuencia, para mí por lo menos impresionante, en el lenguaje de los símbolos. Esta noche aprenderéis muchos símbolos de Apocalipsis. Y en medio de los 7 candeleros, ya sabemos son las iglesias, a uno semejante al Hijo del Hombre. Otro lenguaje simbólico es Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Bueno, los que conocemos un poco de costumbres antiguas recordaremos que en la antigüedad vestían ropas largas que llegaban hasta los pies los grandes dignatarios. Aquí aparece Cristo en el lenguaje de los símbolos, exaltando o resaltando su dignidad, vestido de largas ropas hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, expresa sin duda majestuosidad y gloria. Y Juan dice que vio la cabeza de Jesús, y su cabeza y sus cabellos, pero Juan ya no ve sobre esa cabeza la corona de espinas. No ve los cabellos enmarañados por esa noche de tormentos, no ve tampoco su frente mancillada por la corona de espinas. Juan dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Los que recordáis la descripción que se hace en Daniel 7, del momento en que comienza el majestuoso juicio investigador en los cielos, recordaréis que ahí aparece Dios, sentado en su trono, delante de él millares de millares que servían, millones de millones compareciendo ante su presencia. Y en esa majestuosa escena de juicio, el juez Dios se sienta, y Daniel dice sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, larga cabellera, símbolo de experiencia, símbolo de eternidad. Y aquí Juan está viendo a Jesús en la descripción que se hace en el Antiguo Testamento de Dios. Ya no lo ve como un mártir, no lo ve como un despreciado, no ve al sufriente y doloroso y triste Jesús, sino que comienza a verlo con manifestaciones espectacularmente divinas. Pero dice más todavía el apóstol San Juan, ahí en el final del capítulo 14, y sus ojos, ya no los ve llenos de sangre, de lágrimas,
como cuando lloró frente a Jerusalén, sus ojos como llama de fuego. Y dice en la Sagrada Escritura que Dios es fuego consumidor, de esa mirada penetrante que disuelve todas las cosas y que llega hasta lo profundo del alma, capaz de discernir las intenciones, los pensamientos, los sentimientos. Y sus pies, dice Juan, semejantes al bronce bruñido. Ya no los ve clavados en la cruz, no los ve ensangrentados, tampoco los ve cargando el polvo de las largas jornadas caminando por Palestina. Los ve gloriosos como bronce bruñido, refulgente como en un horno, y escucha hablar a Jesús. Pero ya no es la voz quebrada por el dolor que dice tengo sed, no es la voz que dice lama, lama, sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es la voz del que gime, del que clama en su dolor. Dice aquí el apóstol San Juan, y su voz como estruendo de muchas aguas. Poder, grandiosidad en la palabra del Señor. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro, y Juan queda estupefacto, no lo ve transpirado, no lo ve ensangrentado, no lo ve herido por las coronas de espinas, tampoco lo ve sucio por la inicua saliva de los hombres que le escupieron, ni amoratado por los hematomas producto de las agresiones que soportó en la semana de la pasión. Juan dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dios dice en la Biblia que es el sol de justicia. Juan ve a un Cristo tan glorioso, tan divino, que a pesar de estar familiarizado con la gloria de Jesús, Juan había visto a Jesús calmar las aguas del mar embravecido, parar los vientos con el poder de su palabra. Había visto multiplicar los panes y los peces, había visto resucitar a la hija de Jairo, había visto devolverle la vida al hijo de la viuda de Naín, había visto resucitar a Lázaro, poder sobre la vida, poder sobre la muerte. Había tenido un anticipo de las glorias de Cristo, cuando allí en el monte de la Transfiguración, junto con Pedro y Santiago, contempla el rostro refulgente y transfigurado de Jesús. Vio a Cristo resucitado y lo vio ascender, pero a pesar de toda la percepción poderosa y tremenda de Cristo, esto para Juan era más grande, era más tremendo, era más poderoso todavía, al punto de que en el versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. La misma sensación que en el Antiguo Testamento tuvo el profeta cuando en visión capta la presencia de Dios y dice, ¡ay de mí, soy hombre muerto! Porque siendo pecador, mis ojos han visto a Dios, al Señor. Es que el pecado nos hace combustibles ante la presencia de Dios. Es como si estuviésemos impregnados con algo así como una maligna gasolina, y frente a Dios, que es fuego consumidor, nos consume. Y cuando Juan captó a un Cristo divino, cae como muerto al suelo. Era más glorioso y tremendo que todo lo que había visto. Pero cuánto bien me hace ver la manera como el Señor actúa con Juan en esas circunstancias. Dicen, y con cierta razón, que el poder corrompe a las personas. Pero a mí me parece que es porque las motivaciones del alma humana son corruptas, y es la oportunidad no que hace al ladrón, sino que muestra quién lo es. ¿Cuál es la motivación que empuja a Cristo? En la pregunta número, ya habéis completado parte allí, la pregunta número 4 dice, ¿cuál fue la fuerza motivadora que impulsó el sublime sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Apocalipsis 1:5, Rafael. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Al que qué hizo? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La fuerza motivadora de Jesucristo es el amor. Él podría haber aplastado a Juan, como quien en el jardín aplasta una miserable oruga que estaba deteriorando su rosal. Y como Juan era un ser humano y todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte, a pesar de la piedad que pudiera haber surgido en el corazón de algunos, el momento en que Dios Jesucristo hubiese destruido a Juan, todo el universo hubiera dicho, se hizo justicia. Pero ocurre que el Señor amaba a Juan. Pero ahí está en plural y doy gracias a Dios por eso. El Señor te ama a ti, el Señor me ama a mí, el Señor nos ama en plural. ¿Y por qué nos ama? Quiere, antes que castigarnos por el pecado, ver si hay alguna manera de lavarnos de nuestros pecados. Y notad en el versículo 17, ¿qué es lo que hace ese que ama? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. No temas. No temas, Juan, yo te amo. Yo soy el primero y el último, el eterno. Por eso temo, Señor. Porque solo Dios es el primero y el último. Y con Jesús, como si le dijera, quiero poner como garantía de mis intenciones contigo una realidad. Yo soy Dios. Soy el primero y el último, pero un Dios que te ama. Por eso te digo, no temas. Todo mi poder en función de la salvación es la garantía que puedo dar. Cuando preparaba las lecciones de este seminario de Apocalipsis, y encontré que en el primer capítulo Jesucristo se nos presenta así. Es la revelación de Él, Apocalipsis. Se nos presenta como grandioso, como todopoderoso y como eterno todavía. Pero es el eterno que nos ama y que nos quiere lavar del pecado. Paré mi trabajo y antes de seguir hice una oración y le dije a mi Señor que yo quería aceptar esas pruebas de amor que Él da también. Y debo decir que modificó mi punto de vista de la vida, aunque leo la Biblia desde que aprendí a leer. Y aunque había leído mucho el Apocalipsis porque lo había enseñado a nivel de facultad. Pero el estudiar ahora el Apocalipsis no en el estilo literario, como muchos dedican toda su vida a estudiar el estilo literario de Apocalipsis. No en los problemas históricos, como algunos dedican toda su vida a estudiar los problemas históricos de Apocalipsis. No desde el punto de vista arqueológico, hay quienes gastan su vida para escarbar hasta la última piedra que queda de los lugares mencionados en el Apocalipsis y gastan tanto la vida en esas cosas colaterales que se les escurre de las manos el dulce y todopoderoso Jesús. Y yo también había estudiado Apocalipsis así. Pero cuando vi que Apocalipsis no es la revelación de literatura, dije, me perdonaréis los literatos que gastáis toda la vida estudiando el estilo de Apocalipsis, pero esto no es revelación de estilo, es la revelación de Jesucristo. Cuando vi que no dice revelación de arqueología, dije a mis amigos arqueólogos, estudiad como querráis, pero esto es revelación de otra cosa, es revelación de Jesucristo. Cuando dejé de lado las otras cosas y comencé a buscar a Jesús en el Apocalipsis, encontré un majestuoso y tremendo Jesús. Un Jesús divino que nos ama y que tiene poder para lavarnos del pecado. Y me hizo bien. Y ese es el enfoque que pretendo dar a este seminario. El que el autor, Jesús, le quiso dar. Debemos aprender a estudiar la Biblia desde adentro, no desde afuera. Y desde adentro significa en este caso poner a Jesús como eje y centro. Porque no dice siquiera que es la revelación de Juan. Para saber quién escribió el libro, ahí pusieron el Apocalipsis de San Juan, pero eso no está en el original.
pero no es violencia al original. Hay que distinguir dentro de todas las porciones de la Biblia dónde está esta. Entonces un título había que ponerle, pero los que tenían la copia que se envió de Apocalipsis, comenzaba directamente la revelación de Jesucristo. Es el Apocalipsis de Jesús. No sé si va quedando claro. Bueno, las manos de quienes les va quedando claro. Notar otro símbolo interesantísimo. Este es una figura, un símbolo verbal, pero también apocalíptico. Versículo 8, Rafael, si me quieres leer. Yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy, ¿qué cosa dice ahí? El alfa y la omega. Alfa, primera letra del alfabeto griego. Omega, última letra del alfabeto griego. Ninguna letra antes de alfa, ninguna letra después de omega. Y Jesús dice, yo soy alfa y omega. El primero y el último. Y en el versículo 17, donde decía no temas, decía el principio y el fin. En otras palabras, nadie antes de mí, dice Jesús, ninguno posterior a mí. Dando hacia el pasado con ojos pretéritos y penetrando más allá de todos los pasados. Y si pudiésemos remontarnos hasta la más remota eternidad, cuando ya no haya más nada detrás de ella, ahí aparece gigantesca la figura de Jesús, el alfa, el primero. Y observando hacia el futuro más allá de todas las mañanas, y abusando la visión profética para ir después de todo lo que se pudiera tener, cuando ya despejado el camino nada quede hacia adelante, allá en ese inalcanzable futuro aparece la omega, Jesús, el último, nadie después de él. ¿Habéis captado lo impresionantemente elocuente que es este símbolo? ¿Qué me está diciendo aquí? Jesús dice, yo soy eterno hacia atrás y hacia adelante. Eterno de eternidad a eternidad, si pudiéramos usar esa expresión. Y solo Dios es eterno. Apocalipsis, por la descripción que hace de Jesús. Y por el título de Alfa y Omega, que está en el versículo 8, que está en el versículo 11, que aparece después de otra manera en el final del versículo 17, etcétera, desde el vamos dice, yo soy el eterno. Y a mí me hace bien ver que es el eterno, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, el que impresionó a Juan con su magnificencia, el que coloca su mano derecha sobre el hombro y le dice, no temas, yo te amo y con mi sangre te lavo de tus pecados. En otras palabras, aparece como el poderoso Salvador. Y eso para mí es muy importante. Jesús, el poderoso Salvador. Estaba contando esto a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y no era en un avión, sino en la ciudad de La Paz, Bolivia. En el barrio de Calacoto y Obrajes, si alguno conoce allá, es el área más elegante e interesante de La Paz. Por alguna razón me mandaron a hablar allí y fui allí. Una señora asistió a esta clase del seminario de revelaciones del Apocalipsis y a la salida dice, me metió en un problema, licenciado. Y ¿cuál es su problema? En mi religión me habían enseñado que Jesús no es Dios. Pero lo que escuché esta noche, esto del alfa y omega, primero y último, principio y fin, y estos detalles de Jesús me han convulsionado y me ayudan a entender que había algo más que lo que me enseñaron, y evidentemente Jesús es divino. Pero me dejó convulsionada, pero mi problema es que yo tenía que viajar mañana para encontrarme con mi esposo, un ingeniero que está desplegado en el interior del país. Pero le voy a tener que avisar que me voy a tener que quedar, aunque sea un día más, para ver cómo sigue esto. Y a la noche siguiente me dice, le voy a hablar a mi marido que me quedo un día más. Y después de 10 días de hablarle todos los días, dijo, mi marido me dijo, o te vienes o no vienes más. Entonces, dice, finalmente tuvo que ir, pero se fue creyendo en Jesús como el alfa y omega, principio y fin.
como el Dios eterno y todopoderoso que nos ama y con su sangre nos lava del pecado. Y aquí que estamos más bajitos no quiere decir que estemos más lejos del cielo. El Señor nos ama igual. Pero qué lindo sería que en esta noche alguno de mis amigos que no haya experimentado eso todavía, le pidiera en una oración personal a Dios, silenciosa allí en el alma, y Dios entiende la elocuencia de cada corazón, que le ayudase a sentir como Juan, que a través del abismo se extiende esa mano todopoderosa y que la voz tierna del Cristo Jesús le hable al corazón para decir: no temas, yo te amo. Y también hay poder para lavarte a ti de los pecados. Mi sangre tiene poder para ti también. Si consiguiese eso, yo diría que valió la pena haber venido aquí también. Pero vamos a avanzar un poquitito más. Vamos a ver otro detalle interesantísimo dentro de la simbología. No sé si no me estoy extendiendo mucho en esta parte de simbología, pero cada noche pretendo daros una cuota de simbología para ayudaros a entender Apocalipsis. Cuando dentro de unos días estudiemos los sellos de Apocalipsis, veremos ahí en el capítulo 5 una escena interesantísima que también destaca la grandiosidad de Jesucristo el Señor. Ahí aparece un libro cerrado y sellado con 7 sellos por dentro y por fuera. Vosotros veréis, como dice antes de la pregunta 2, que hay en Apocalipsis varios libros que aparecen, los cuales evidentemente están relacionados con nuestro destino. El ejemplo número 1, que tiene que ver con Apocalipsis 3:5, habla del libro de la vida, para quienes quieren completar bien la lección. El libro de la vida. Apocalipsis 21-27 me gusta más, porque además de hablar del libro de la vida, notad el otro detalle que agrega. Apocalipsis 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero. Solo se salvan los que están en el libro de la vida, pero me gusta que dice de la vida del Cordero. Porque el Cordero, que es un símbolo de Jesús y que aparece por lo menos 28 veces en el Apocalipsis, es un símbolo elocuente que nos habla acerca de un amor redentor. Como el mismo San Pablo explica en la Epístola a los Romanos, nadie ama más que aquel que da su sangre y muere para salvarnos. Es un elocuente símbolo de amor y de sacrificio. Y si el libro de la vida es el libro de la vida del Cordero, en otras palabras, quien maneja la lista de los que se salvan es el Cordero, y en sus manos está eso, esas manos que fueron clavadas en la cruz y que evidentemente escribe no con tinta sino con su sangre los nombres de los redimidos. Yo digo que si está en las manos de Él, todo está bien. Seguridad de salvación. Pero en el Apocalipsis 4 y 5, volviendo otra vez, cuando están los 7 sellos de Apocalipsis, dice San Juan que vio que nadie podía en todo el universo abrir esos sellos. Y como Juan percibió que había algo muy significativo, mucho de lo que tiene que ver con Europa, incluso el futuro de las democracias europeas, está relacionado con eso, igual que lo que veremos del capítulo 13, 17 y 18, como él intuyó que había algo muy significativo e importante allí, al de escuchar que nadie tenía dignidad en todo el universo para abrirlo, dice, comencé a llorar desconsoladamente, como una criatura, porque yo quería saber lo que había allí. Y de pronto escucha una voz que le dice, no temas, que aquí el león de la tribu de Judá, el Cordero, y habla del Cordero como que fue inmolado, él es el que tiene dignidad para abrir esos sellos. El hecho de que nadie en el universo pudo, y es el único que pudo, lo presenta como el Todopoderoso. ¿Notáis lo que está diciendo Apocalipsis? Alfa y Omega lo presenta como el Eterno. Aquí el único que puede en todo el universo hacer lo que ningún otro pudo hacer, me lo presenta como Todopoderoso. Es que Apocalipsis me está pintando
la fisonomía de un Cristo post-pesebre, post-pasión, post-crucifixión, post-resurrección, post-ascensión. Es el Cristo sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por nosotros, que reasumió su legítimo lugar, ese lugar que había dejado por amor para salvarnos, pero ahora es el Cristo que reasume todo el vigor de su naturaleza divina. Y Apocalipsis nos lo presenta. ¿Os animáis a escuchar algo fuerte? ¿No os vais a enojar? Mirad que es fuerte de veras, ¿eh? Por eso, antes de decirlo, necesito tener vuestro consentimiento. Porque si vosotros no me dais el consentimiento, os lo aseguro que yo igual lo voy a decir. Es una broma. ¿Cuántos de vosotros me autorizáis a decir algo fuerte, pero fuerte, fuerte? ¿Puedo ver las manos? A algunos le da miedo, ¿eh? Los dos que no levantaron la mano os autorizo a tapar los oídos, pero mejor no lo hagan. Apocalipsis presenta al Cristo que hoy es real. Yo hoy no soy un bebito, ya soy un hombre de 50 años, canoso y con todo lo que significa medio siglo de vida. Si vosotros buscáis al bebito Daniel, no existe. El Daniel que existe hoy es el de hoy, ¿no es cierto? No busquéis a Cristo en el pesebre, porque una vez estuvo en el pesebre, pero hoy ya no está. Estos días de Semana Santa veremos las películas, tú tienes la película de la vida de Jesús, no diapositivas como hoy, sino película movible, muy muy bonita, y veremos lo que pasó en la Semana de la Pasión. Pero no busquéis a Cristo en el crucifijo, porque una vez estuvo crucificado, pero ya no está. Porque ese Cristo que una vez fue crucificado, fue sepultado, resucitó, ascendió, y como bien dice el credo, ¿está dónde? Sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Hoy no está en la cruz, no lo busquéis en la cruz. Hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, buscadlo donde hoy está. Y lo que me gusta de Apocalipsis es que me presenta a Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, me presenta a Cristo como es hoy, reasumiendo su divinidad, pero es el Todopoderoso, es el Eterno, que nos ama y con su sangre nos lava de nuestros pecados. Vamos a buscar entonces en esta Semana Santa a Cristo donde está hoy, sentado a la diestra del Padre. ¿Quedó claro? ¿Para cuántos quedó claro? ¿Puedo ver las manos? No os enojáis conmigo, ¿no es cierto? Vamos a seguir adelante. Además de lavarnos de nuestros pecados, Él hace otra cosa en la pregunta número 6. Paso por alto la pregunta 3 porque no me va a dar el tiempo. Hay algo en la pregunta 5 que no podríamos dejar de pasar, de analizar. Jesús, decíamos, que es el personaje central del Apocalipsis porque Él puede leer los corazones, Él puede limpiarnos del pecado, puede guardarnos sin caída, es el único Salvador, es el único mediador, nos amó y nos lavó de nuestros pecados, existe desde el principio, es Dios sobre todas las cosas, inspiró a los profetas, puede salvar eternamente. Él dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero tal vez tú te estarás preguntando: ¿y por qué me tiene que salvar? Tanto hablamos de Él como el Salvador. ¿Por qué me tiene que salvar? La pregunta 5. ¿Por qué tiene valor sustitutorio que Él murió en nuestro lugar? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y en Romanos 3:23, aunque no está aquí, dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no es solamente decir, me muero y me voy a la gloria de Dios, es también destitución de la gloria de Dios. En otras palabras, el pecador en forma natural está perdido. Y a menos que haya un Salvador, él está perdido, no nos engañemos. En segundo lugar,
Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero agrega una cosa, pero sin pecado. Él sabe lo que es la tentación y lo sabe mejor que nosotros. Cuando tengáis dudas de que Jesús entiende lo que es la tentación, recordad a Cristo en el Getsemaní, transpirando gotas de sangre mientras estaba orando por nosotros. La tentación de largar todo y de dejarnos librados a nuestra propia suerte, de manejarse de acuerdo a su propio criterio, independizarse del plan de salvación que había sido trazado y aprobado en el Concilio de la Divinidad ya desde los días de la eternidad. Pero Él, sin embargo, dice: Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Si es posible pasar esta copa de mí, que pase, pero no como yo quiero, sino como tú. Ninguno de nosotros transpiró gotas de sangre por no ceder a una tentación. Él sabe lo que es ser tentado. Pero dice la Escritura que Él no pecó. Alguien me decía cuando era muchacho, para que entendiera esto: no podemos evitar que los pájaros vuelen arriba de nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan nido en la cabeza. Y en mi mentalidad de adolescente en ese tiempo lo entendí. Creo que nos puede servir ahora también. Las tentaciones son como pájaros que revolotean. El pecado es anidarlas, aceptarlas, vivenciarlas, encarnarlas. Cristo no vivió el pecado. Sin embargo, Él murió. Y en 1 Corintios 15:13 dice que Cristo murió por nuestros pecados. En otras palabras, la paga del pecado es muerte, pero la deuda que Él pagó en la cruz no era de Él, porque Él no pecó. Él en la cruz murió por nuestros pecados, murió nuestra muerte, pagó nuestra deuda, canceló la deuda del pecado, porque el crédito que le otorgó la sangre inocente derramada en la cruz del Calvario puede ser aplicado para cancelar el déficit que tenemos en nuestra cuenta frente a Dios. Muchas veces nosotros despreciamos a Barrabás, y la verdad es que no fue muy buen individuo, que digamos. Pero hay un predicador interesante que decía que tal vez Barrabás experimentó, por lo menos físicamente, lo que significó Cristo murió por nosotros, mejor de lo que muchos cristianos que nos jactamos de ser cristianos hemos entendido. Y él trata de imaginar lo que tal vez ocurrió en ese viernes de la Semana de la Pasión. Y ese hombre dice: allí, hacia el final de la tarde, es probable que Barrabás haya sentido pasos en el pasillo, en la galería que conducía hacia su celda, y habrá pensado: esos guardias vienen a buscarme para ejecutarme. Y ese predicador decía: yo me imagino a Barrabás aferrándose a lo que pudiese y ver que se abren las puertas, y tal vez venían a buscarlo, y indefenso e impotente, sin poder salvarse, sin embargo con toda la agresividad del que no quiere morir, tratar de aferrarse a la vida, y escuchar que uno de los guardias le dice: Barrabás, usted es hombre de suerte. Y yo me imagino que tal vez Barrabás, escuchando una frase así, indignado, debe haber escupido desafiantemente a esos hombres. Me van a matar y dicen hombre de suerte, por lo menos no se burle de mí. Y me imagino al soldado diciendo: Barrabás, usted es un hombre de suerte, porque usted debía morir. Pero es un hombre de suerte porque en este momento, en el monte Calvario, sobre esa colina de la Calavera, en la cruz que había sido preparada para usted, está muriendo Jesús. Él está muriendo en su lugar, Barrabás. Por eso digo que es un hombre de suerte, porque como Él está muriendo en lugar suyo, usted tiene derecho a salir en libertad en lugar de Jesús. Y quizás los soldados dejaron la puerta abierta y se fueron. Y la duda de Barrabás: ¿será cierto o no será cierto? Crear una esperanza, y apenas quiera salir, estos me cogen y a la muerte. Pero Barrabás debe haber hecho la prueba. Y me lo imagino a Barrabás mirando para todos lados. Todavía no lo podía creer, demasiado bueno para creerla la noticia. Tal vez pellizcándose: estoy dormido, estoy despierto. Pero salir finalmente y ver que nadie lo cogía, y caminar por esas calles
y comenzar a llorar como una criatura, como quien le contase hasta la última de las piedras del camino: la culpa era mía, yo tenía que morir, pero hoy yo soy libre, porque Jesús está muriendo en mi lugar. Imagino que Barrabás no debe haber cedido a no pudo haber cedido, mejor dicho, no pudo haber retenido la tentación, y debe haber ido hasta la colina del Calvario. Cuando estuve en Jerusalén fui a ver la colina del Calvario, que según Gordon debe ser el lugar donde crucificaron a Jesús, con toda la fisonomía de una calavera. Él dice: este debe ser el lugar que está marcado en la Biblia como el monte de la calavera. Un lugar prominente, no demasiado alto, pero suficiente como para que se lo vea a la distancia, y allí tal vez desde atrás de la multitud ver a Jesús y decirse a sí mismo: pero este no hizo nada malo, él no tenía ninguna culpa, no tenía por qué morir, el culpable soy yo, esa cruz era la mía, pero él está muriendo en mi lugar, y hoy yo soy libre porque él muere en mi lugar. Hoy tengo vida por su muerte. Estoy libre de mi condena porque él cargó con mi culpa, él está muriendo en mi lugar. Y mientras Barrabás volvía a su casa, debe haber llorado vez tras vez y haberle dicho a sus parientes y a sus amigos y a la ventana y a la puerta y a lo que tuviera por delante y a la puerta y a lo que tuviera por delante: yo soy libre porque él murió en mi lugar. Solo que esa liberación de Barrabás fue física, y Dios quiere que experimentemos espiritualmente la misma liberación que Barrabás experimentó físicamente. Y es lo que dice San Pablo: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y ese es el mensaje de Apocalipsis. El Todopoderoso nos amó y con su sangre nos lavó de nuestros pecados. ¿Hay alguna pregunta antes de seguir adelante? No tenemos preguntas. Avanzamos sobre el análisis del principal personaje de Apocalipsis. Pregunta 6, en la página 1141. ¿Algún voluntario de la sala que me lea en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 6? Apocalipsis 1:6. Gracias. Aquí hay otra expresión simbólica. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Bueno, el hacernos reyes quiere decir que nos integra como parte de su familia real. No solamente que nos libra del pecado, sino que nos hace parte. El Rey de Reyes y Señor de Señores nos hace parte de su familia. Pero no solamente eso. En el Antiguo Testamento, el sacerdote es el que se presentaba delante de Dios e intercedía por el pueblo. Pero aquí dice que a todo creyente, a los que en el versículo 5 dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, o sea, a ti si aceptaste a Jesús, a mí también, a todo creyente, nos hace reyes y nos hace sacerdotes también. En otras palabras, el derecho de presentarnos individualmente frente a Dios para pedirle perdón de nuestros pecados. No os escandalicéis, y si queréis escandalizaros, pues no puedo prohibirlo. Pero en el Padre Nuestro no enseñó eso Jesús. En el Padre Nuestro enseñó que oremos ¿a quién? Al que está en el cielo. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y ahí, como una de las cosas que se pide en la oración del Padre Nuestro, hablándole directamente a Dios, dice: y perdónanos. En otras palabras, a través del Padre Nuestro Jesús estaba anticipándonos lo que revela en Apocalipsis, y es que cada ser humano tiene derecho de presentarse ante Dios como lo hace un sacerdote, porque cada creyente es hecho un sacerdote por Cristo Jesús, para pedirle, como lo hacía el sacerdote, perdón por los pecados. Y si es que te escandalicé, analiza el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice eso. El Padre Nuestro dice que le ores a Dios, le hables tú directamente a Dios, y además de pedirle por el pan de cada día y que no te meta en tentación y todo lo que dice el Padre Nuestro, también dice: y perdóname. ¿Para cuántos quedó claro? Puedo ver las manos de los que les quedó claro. Ahora, vamos a ver otro detalle importante. ¿Cuál es el origen y la fuente de su poder? Esto es importante.
Para ello conviene que tengamos en mente desde cuándo es que existía el Señor. Dice en el Evangelio según San Juan, en la página número 995, el profesor Calonge nos va a leer San Juan 17, para ver desde cuándo es que existía el Señor. 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes, ¿cuándo dice, Rafael? Antes que el mundo fuese. Pero ¿cómo? ¿Jesús no nació en Belén hace 20 siglos? Y ahí dice que existía antes que el mundo fuese. ¿Cómo es el asunto? Bueno, el nacimiento en Belén, cuando fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en la bienaventurada Virgen María, tiene que ver con la parte física de Jesús. Él se encarnó. No habla de reencarnación, entendedme bien. Es encarnación y es caso único, no hay otro. Él se encarnó en la bienaventurada Virgen María. De paso, no me da el tiempo para explicarlo hoy, pero había una profecía que anunciaba que iba a nacer en Belén, y había una profecía que anunciaba el año en que iba a ser bautizado, y que anunciaba el año que iba a ser crucificado. Es espectacular. ¿Cuántos quieren conocer esa profecía? ¿Puedo ver las manos? Tendréis que esperar hasta la lección 13, creo que es, o 14. Ahí está, pero quería saber si os interesaba. Ahora, el nacimiento en Belén, cuando ocurrió al final de los 33 años y medio de su encarnación, la pasión y la crucifixión, hablan del origen de la parte humana que adoptó Jesús, su naturaleza humana. Pero ocurre que Jesús, además de la naturaleza humana que adoptó, ya existía antes. Y es esa naturaleza que tenía antes la que reasume después de la ascensión. Y ahora vamos a empezar a entender por qué Juan lo presenta como divino en este momento. Porque Él existía antes de la encarnación, desde antes que el mundo fuese. ¿Y cuánto antes que el mundo fuese? Ahora viene un versículo de oro, creédmelo, tan valioso como para justificar, memorizar dónde se encuentra y recordarlo de memoria incluso. Es el de la página 850, un voluntario para leer ahí en la página 850, el libro del profeta Miqueas, escrito allá como cerca de 7 siglos antes del nacimiento de Jesús. Miqueas capítulo 5, el versículo número 2, página 850. Un voluntario de la sala que me quiera leer Miqueas 5:2. ¿Dónde iba a nacer Jesús? Dice ahí. Belén. Efrata era la región en la provincia de Judá. Una ciudad pequeña, es verdad, pero ¿qué dice? A ver. Desde el principio, ¿desde cuándo? Desde los días de la eternidad. Existe desde la eternidad. Hay una cosa que me fascina en la Santa Biblia y es la armonía impresionante que tiene. No se contradice. Y es lógico, porque hay estilos diferentes, como decía Calonque, porque cada uno de los santos hombres de Dios que recibieron una parte de la revelación, escribieron con el vocabulario que ellos manejaban. Pero el pensamiento es el mismo. Por eso no hay contradicción. Y notad, aquí dice que existía desde los días de la eternidad. Desde el principio, desde los días de la eternidad. Es lo mismo que aparece en Apocalipsis, el alfa y la omega, primero y último, principio y fin. En otras palabras, Jesús es eterno. Pero aquí dice unas cuantas cosas más. ¿Sabéis que esta profecía que fue escrita como 7 siglos antes casi no se cumplió? Y no me toméis por profano, voy a aclarar. Aquí dice la profecía que Jesús iba a nacer en la ciudad de Belén, una ciudad pequeña. Pero vosotros sabéis que a Jesús se lo llama el Nazareno. ¿Por qué? Porque básicamente se crió y vivió en Nazaret. Sus padres vivían en Nazaret y la bienaventurada Virgen María, cuando recibió la anunciación, fue en Nazaret. Cuando vayáis a Tierra Santa, ved el lugar donde fue la anunciación. Voy a ver si en Semana Santa os muestro diapositivas de mi viaje de estudios por allí. Pero allí estaba
en Nazaret. Y ya María estaba cerca de dar a luz y todavía estaba en Nazaret. Y resulta que siglos antes la profecía decía, no, en Nazaret no, va a ser en Belén. Y entonces apareció algo, el edicto del emperador diciendo, cada uno tiene que reempadronarse, pero no donde está viviendo, sino en el lugar de sus orígenes, de donde eran sus antepasados. ¿Se imaginan si ocurriera esto aquí? Bilbao quedaría medio vacío, porque unos que para Baracaldo, otros que para Burgos, otros que para... cada uno para su lugar. Y algo así pasó allí. Y San José no era un hombre muy adinerado, de manera que con su burrito se hizo los 214 kilómetros, para ir en burrito es mucho, de caminos polvorientos, y la pobre Virgen María a punto de dar a luz. Y era tan a punto que cuando llegaron a Belén, San José empezó a buscar alojamiento, y eran tantos los que habían ido a reempadronarse allí, que el hotel estaba lleno, que las pensiones estaban llenas, que las familias no tenían lugar, y finalmente uno le dice, mira, lo único que puedo ofrecerte ahí es estable, y en medio del mugido de las vacas y de los animales, un ambiente no higiénico para un padre. Ahí dio a luz la bienaventurada Virgen María, nuestro Señor. Llegó justito para nacer. Y yo dije, casi no se cumple, pero ahora voy a ser honesto. Es cierto, casi, ¿no? Pero es que Dios 700 años antes sabía hasta el casi. Y Dios sabía que iba a llegar justo para nacer ahí. Y la profecía dice, Belén, tú eres una ciudad pequeña, hasta el día de hoy es pequeña. Los que fuisteis a Belén os recordaréis que tendrá unos 20.000 habitantes nomás. Y todavía está el campo de los pastores, donde escucharon el canto Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, y aparecieron para anunciar que había nacido el Señor. Ciudad pequeña, pero habría algo que la haría grande, y es que ahí iba a nacer el Señor, en los días de su encarnación. Pero me gusta Miqueas 5:2, porque dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, notad, está con mayúscula, el que será Señor en Israel. Es el Señor. En el Antiguo Testamento el Señor es Dios. Será Dios. Y sus salidas, o sea, sus existencias, son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, Dios eterno que por amor se encarna para salvar. Ahora entiendo de dónde viene el secreto de ese poder apabullante que derribó a San Juan por tierra, porque era alfa y omega, principio y fin, el Todopoderoso, Dios eterno desde la eternidad. Ese es el Jesucristo que se autorrevela en el Apocalipsis. Por eso se hace tan fascinante el estudio de Apocalipsis. Pero quiero que me acompañéis en un versículo del Nuevo Testamento que escribió el apóstol San Pablo y que complementa esto. Página 1045. Página 1045, la epístola de San Pablo a los Romanos, el capítulo número 9, página 1045. Romanos capítulo 9, el versículo 5. Romanos capítulo 9, el versículo 5. ¿Tenemos ya? Profesor Calón, que si me lo quieres leer. La pregunta dice, la 8, ¿cuál es la naturaleza que tenía Cristo antes de su encarnación? De quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Queréis algo más claro que esto? Del punto de vista físico nació del pueblo hebreo, a la vista de los patriarcas, todo está bien. Carnalmente hablando, él fue judío, o físicamente hablando, mejor dicho, fue judío. Pero él existía de antes, y es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, y Pablo no aguanta más y dice amén. O sea, se emociona al revelar la grandiosidad de ese mensaje. Ese es el Cristo que se autorrevela en el Apocalipsis. Y a mí me hace bien que sea así. ¿Va quedando claro? ¿Hay alguna preguntita? ¿No hay preguntas? Avanzamos entonces.
En ese caso, veamos la parte de la pregunta 9 y 10. Veamos lo que dice San Pedro, aplicando el método cristiano del estudio de la Biblia, que la Biblia debe explicar a la Biblia. Aquí hay una declaración de San Pedro que nos ayudará a entender mejor los símbolos de Apocalipsis estudiados hoy. En la página 1126, primera de San Pedro, capítulo 1, versículos 18 hasta el 20, profesor Calonge. ¿Desde cuándo estaba decidido que si el hombre caía en el pecado, Jesús habría de morir? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ahora viene ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué lindo. Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, dice, por amor de vosotros. Tú también estabas en el plan de amor de Dios. Coloca en tus planes a Dios y ámalo también. Es un Dios que te quiere bien y que está tratando de salvar. Ahora entendéis por qué el diablo ha tratado de sembrar ideas raras de Apocalipsis. O Apocalipsis no se lo puede entender. Pregunto, ¿entendisteis lo que estudiamos hoy? ¿Cuántos entendieron? ¿Puedo ver las manos? Y eso es Apocalipsis. ¿Por qué será que el diablo sembró hasta en la mente de teólogos y de religiosos la idea de que no se lo puede entender? Porque el diablo no quiere que captemos a Jesucristo en toda su grandeza. Ahora entendéis por qué algunos de vosotros escuchasteis que os dijeron, no vayas a estudiar Apocalipsis. ¿Cómo vas a ir? Porque así como el diablo usó a la serpiente y a través de ella habló en el principio a Adán y a Eva, usa no necesariamente serpientes, pero usa gente como instrumento para tratar de hacer que la gente no llegue a entrar en contacto con Cristo, con ese Dios todopoderoso que nos ama y nos salva. Pero el Espíritu Santo también actúa. Y fue sin duda el Espíritu de Dios el que fortaleció en vuestro corazón el deseo de venir. Y os animo a que compartáis lo que aprendisteis con otros y que los traigáis mañana también. Y estoy seguro que lo haréis y les hará bien. Porque notad esta joya de revelación que dentro del principio cristiano, página 1114 de interpretación de la Biblia, o sea que la Biblia se tiene que interpretar a sí misma, echa más luz todavía para entender las portentosas declaraciones apocalípticas que analizamos hoy. La epístola de San Pablo a los Hebreos, el capítulo 7, el versículo número 25. Me permitiré leer este versículo porque me hace bien a mí leerlo también. Cuán abarcante es la capacidad salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Cuánto tiempo es perpetuamente? Para siempre. Es en forma constante, permanente y para siempre. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Vamos a completar. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Entendéis por qué dije eso tan delicado hoy? No busquéis a Cristo donde no está hoy, buscadlo donde sí está. Porque esto es importantísimo. Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, no por casualidad, es porque hay algo que está haciendo allí. Él puede salvar perpetuamente. Y está viviendo siempre, día y noche, permanentemente, para interceder por aquellos que se acercan a Dios a través de Él. En otras palabras, en el momento en que, ejerciendo los derechos que me da el Padre nuestro, oro a Dios el Padre que está en los cielos, y le pido perdón de mis pecados como enseña el Padre nuestro, allí Jesús sentado a la diestra de Dios le dice, oye Padre, ahí está orando Daniel.
Él reconoce que es un pecador, reconoce que se equivocó, reconoce que ha pecado, que ha hecho mal. Todo eso es verdad. Pero fíjate, Padre, que está arrepentido y Él acepta que yo lo defienda, me acepta como Salvador. Él es un Barrabás que hizo muchas cosas malas. Pero como Barrabás salió en libertad por mi muerte, Él me acepta que morí en su lugar. Y está pidiendo perdón. Padre, aquí está mi sangre. El crédito de mi sangre, aplícalo en la cuenta de Daniel para cancelar su débito. Y con el borratintas de mi sangre, borra todos los pecados que estaban registrados allí. Porque dice aquí, vuelvo a leer otra vez, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente, entonces hoy también, a los que por Él se acercan a Dios, y yo lo estoy haciendo, viviendo siempre para interceder por Él. ¿Os gustaría que nos uniésemos en una plegaria para ir todos ante la presencia de Dios y pedirle a Jesús que Él interceda por nosotros? ¿A quién le gustaría que yo haga una oración en nombre de todos? Puedo ver las manos. No necesitáis repetirla, pero mentalmente podéis acompañarme, y si al terminar mi oración lo que dije armoniza con lo que vosotros sentís y deseáis, podéis usar una palabra, amén, que significa así sea. Yo acostumbro a cerrar mis ojos para no distraerme cuando oro. Vosotros haréis como veáis mejor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la revelación de Jesucristo que nos enviaste a través del ángel para que Juan lo escribiera y que es el Apocalipsis. Y hoy, cuando hemos captado que Jesucristo es Dios eterno y coeterno contigo, Padre, pero que ejerce su amor para salvar y que sentado a tu diestra intercede por nosotros, queremos pedirte perdón. Perdón por nuestros pecados, perdón por nuestra incredulidad, perdón por haberte ofendido de tantas formas, y sobre todo pedirte que apliques la sangre de Jesús, esa sangre que generosamente Él te está ofreciendo por nosotros en este momento, para lavar nuestro pecado y dejarnos limpios como si nunca hubiéramos pecado. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Tenemos todavía 3 minutos. ¿Me permitís probar si fui buen profesor en esta noche haciendo un repasito? Y vamos a hacer un repaso, pues ¿por qué no hacerlo entretenido? Hagamos un pequeño crucigrama apocalíptico que servirá para repasar los conceptos fundamentales que hemos visto hoy. Comencemos aquí y vosotros de viva voz me ayudaréis. Con las horizontales. Primera horizontal, la que tiene el número 4. Es una palabra de 4 letras, nombre propio de la divinidad. ¿Cuál podría ser el nombre propio de la divinidad? Dios. Dios. Vamos a ir escribiendo a ver si yo traje un marcador por aquí. Sí. Entonces vamos a escribir. Oh, este no sirve. Este sí. Dios. Segunda horizontal, lo que hace nuestro Salvador. ¿Qué es lo que hace nuestro Salvador? Palabra de 5 letras. Salvar. Muy bien. Si es nuestro Salvador, lo que hace es salvar. Por lo tanto, Él salva. Número 6, de 3. ¿Cuál es la razón por la que Jesús nos lava? En tercera persona presente indicativo, según decía Apocalipsis 1:5. ¿Cuál? Por amor. Si es tercera persona del presente indicativo, sería ama, porque nos ama. Las verticales, la 1 viene aquí verticalmente, símbolo de Jesús mencionado 26 veces en Apocalipsis y que aparece como inmolado. Cordero, muy bien. Bueno, me estáis reivindicando como profesor. Cordero. La número 2, primera letra del alfabeto griego usada como símbolo de Jesús. ¿Cuál es? Alfa. La 3, última letra del alfabeto griego utilizada como símbolo de Jesús. ¿Cuál es? Omega. Muy bien.
y las 7 iniciales de Jesús Cristo. JC, muy bien. Notad que aquí tenemos el resumen de nuestro tema hoy. Hemos visto que Jesús es Alfa y Omega, las 2 letras griegas, o sea, principio y fin, primero y último, o sea, es infinito, por lo tanto es Dios. Apocalipsis revela a Jesucristo como Dios que salva y ama. Él es el Cordero que dio su sangre para lavarnos de nuestros pecados. Es el Cordero, pero es el Cordero Alfa y Omega, el principio y el último, el infinito, el todopoderoso, es Dios que salva y ama. Ese es el mensaje de Apocalipsis. ¿Quedó claro? ¿A cuántos os agradó el tema de hoy? ¿Puedo ver las manos? Una consultita. ¿Cuántos de vosotros os quedaréis en Semana Santa para seguir estudiando Apocalipsis? ¿Puedo ver las manos? La mayoría. Rafael, vamos a tener que seguir adelante. Ahora, si os gustó hoy, tengo que decir una verdad que os ofenderá. Y es que lo más bonito es lo que viene mañana. Pero no faltéis mañana y lo vais a disfrutar. Que Apocalipsis revela que hay una lucha por el control de la mente. Hasta mañana.